buenas tardes. Es un gusto estar aquí, sobre todo cuando hay tanta gente joven y además colegas. Tenemos el privilegio, la pasión y la obligación de transmitir algo de conocimiento, algo de experiencia a las nuevas generaciones, a los colegas que somos profesores. Esta es una investigación que es un monitoreo que se realiza a nivel internacional, se realiza entre 77 países, se aplica la misma encuesta en todos los países con el fin de compararnos. Esta es la tercera vez que se aplica en Bolivia, siempre lo ha hecho la Universidad Católica Boliviana, y en esta ocasión hemos recibido, porque es algo bastante caro, hemos recibido el apoyo de varias instituciones para llevarla adelante. Entonces, se dice GEM, porque es un monitoreo del emprendimiento a nivel global, por sus siglas en inglés, pero ¿qué significa? ¿Qué es lo que busca? Este GEM lo que está buscando es la relación que hay entre el medio ambiente que existe en los países y esa persona que emprende. ¿Cuál es la actitud de esa persona? ¿Cuál es la percepción de esa persona? ¿Cuál es la aspiración? ¿Y cómo influye esto en el crecimiento económico? O bien, ¿cómo influye el crecimiento económico que se da en los países en esta persona, en esta actividad? Entonces, cuando nosotros estamos queriendo buscar esa fotografía de Bolivia sobre el emprendimiento, hemos aplicado 2.600 encuestas de manera personal, de manera aleatoria. No hemos ido al emprendedor, sino hemos ido por las casas, ¿no es cierto?, en los 9 departamentos del país, tanto en las áreas urbanas como rurales. En el mapa ustedes pueden ver toda la cobertura que hemos hecho. Hemos ido hasta poblaciones muy pequeñas, como también a ciudades muy grandes. Esto lo que está buscando es el proceso emprendedor. Y el proceso emprendedor va desde lo que es la idea, ¿no es cierto?, aquellas personas que piensan hacer un negocio alguna vez, que no lo están haciendo, que somos todos, ¿no es cierto?, tenemos en potencia. Luego estarían esta parte naranja, que vamos a llamar la TEA, porque está compuesta por aquellos que están iniciando el negocio, que son los iniciales, y aquellos nuevos, o sea, es decir, que están un año y medio en el mercado. Esos son nuevos, todavía están tratando de hacer marchar el negocio. Los otros, ¿no es cierto?, serían ya los que están establecidos, es decir, que tienen un negocio por más de 3,5 años, es decir, que ya conocen su mercado, conocen cómo funciona el negocio, pero también están aquellos que discontinúan, o sea, que han dejado el negocio. Entonces, emprendedores, en realidad el proceso emprendedor son todos ellos. Y sobre ellos es lo que yo les voy a hablar. Nosotros queremos ver cómo pensamos los bolivianos sobre el emprendimiento. Entonces, cuando vamos hacia las personas, dicen, no, los medios de comunicación prestan atención a los emprendedores. Vemos reportajes, fotografías, vemos artículos sobre los emprendedores. También opinan que es una carrera deseable. ¿Por qué? Porque tienen estatus, ¿no es cierto?, se los reconoce. Y sobre otra pregunta dice, ¿le gustaría como carrera ser emprendedor? Y la mayoría de la población dice, sí, me gustaría ser un emprendedor. Esa es una valoración social. Pero luego preguntamos, están los botoncitos, luego preguntamos, ¿y usted que ve que esta sensación social existe en el país, tiene las capacidades? Y aquí es algo muy importante. Los bolivianos tenemos autoestima. Curiosamente, porque dicen, no, somos acomplejados. No es cierto. Consideramos, cuando preguntamos el uno hacia el otro, dice, sí, tengo las capacidades de llevar adelante un negocio. ¿Usted quiere poner una salteñería? Dice, sí, yo puedo, voy a repulgar. No sé repulgar, pero puedo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, puedo hacerlo.
Y entonces algo que es muy interesante y que está también en la encuesta, dice, ¿y cuánto temor a fracasar tiene? Porque cuando uno inicia algo, también tiene un temor al fracaso, ¿no es cierto? Es como cuando uno empieza una relación amorosa, también tiene el temor de terminar antes de iniciar la relación, ¿no es cierto? Varios de los jóvenes saben de lo que estoy hablando. Entonces, el temor al fracaso es menor, sin embargo, es uno de los temores al fracaso que está por encima del nivel latinoamericano. Cuando yo estoy pensando en estas comparaciones, quiero mostrarles, por ejemplo, aquí tenemos 77 países que han aplicado al mismo tiempo la encuesta que se ha aplicado a Bolivia. A todos estos países se les ha hecho las mismas preguntas, en el mismo orden. Nada más en unos en inglés, otros, por ejemplo, en Bolivia se ha aplicado en guaraní, o se ha aplicado también en aymara, en quechua, en castellano, ¿no es cierto? Hemos aplicado. Y a nivel internacional, Bolivia tiene un nivel de emprendimiento inicial, ese que les mostraba naranja, de la TEA, ese naranja que está acá, que es la parte dinámica del emprendimiento. Cuando la comparamos a nivel internacional, tiene con un 27%, es decir, casi 3 personas que están dedicadas al emprendimiento en el país. Es el 6º país con niveles de emprendimiento más altos en el mundo. Sí, es el 6º a nivel mundial. Es el 4º más alto cuando hablamos de países que nada más explotan recursos naturales. Generalmente son países africanos. Y a nivel latinoamericano y del Caribe, somos el 3er país con un nivel de dinámica emprendedora más alta después del Perú y del Ecuador. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de Bolivia y vemos las personas que inician negocios y las personas que ya tienen un negocio establecido, 3.5 de cada 10 bolivianos está involucrado en un negocio. Cabe aclarar que esta encuesta no está preguntando si es formal o es informal. Nada más preguntamos aleatoriamente si está relacionada con un negocio. Al pensar que más de la 1/3 parte de nuestra población está involucrada en el emprendimiento, es realmente una necesidad y una urgencia de las políticas públicas el saber dónde están, qué están haciendo y cómo lo están haciendo. Dejémonos de la parte política únicamente y basémonos en las estadísticas, dónde están, para que realmente nosotros demos una satisfacción a las necesidades del país. Cuando nosotros vemos que estas personas están emprendiendo, también llama la atención que el 7% de los emprendedores fracasan, es decir, que no continúan en el negocio. Y la pregunta es ¿por qué? ¿No? ¿Por qué fracasa? Y entonces, si tiene esa intención de llevar adelante el negocio, ¿por qué fracasa? Y las respuestas son, en particular, razones personales, que pueden significar muchas cosas. Pero algo que nos llama la atención y que también ocupa un segundo lugar es porque el negocio no era rentable. Entonces, el emprendimiento, el emprendedor, esa persona, ese joven que está saltando a la piscina, de pronto se da cuenta que el negocio no es rentable. Y ahí estará quizás nuestra obligación. No les estamos dando los instrumentos, las capacidades para que analicen bien el mercado, ¿no es cierto? ¿Por qué no está siendo rentable? ¿No estamos mirando a quiénes vamos a vender? ¿Y por qué emprendemos? Entonces, hace un momento, Gonzalo Chávez mencionaba y decía, estamos mirando la oportunidad y estamos mirando la necesidad. Cuando vamos y preguntamos a los emprendedores por qué emprenden, cuál es su motivación de emprender, ellos nos contestan oportunidad. No, pues había la oportunidad. Y eso
nos ha llamado la atención y hemos hecho unas otras preguntas, y en realidad de lo que nos está contestando el boliviano es que con ese talento que tiene, esa capacidad que él se identifica, dice, está la manifestación y voy a ir a vender, ¿qué era? Bicarbonato para los gases, yo vendería vinagre, ¿no? Para oler, etcétera, o unos tapones para los oídos, para los cohetes. O estamos emprendiendo cuando hay un partido de fútbol entre Oriente y Wilstermann y voy a vender camisetas. Pero no es eso lo que nos va a llevar a crecer. No es eso lo que nos está generando realmente un ambiente que beneficie sobre todo a los jóvenes que están entrando al mercado laboral. Porque muchos de ellos están estudiando y ¿a dónde van a ir a trabajar? Y sin embargo, ahí viene el emprendimiento, y es un lema que nosotros tenemos en la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. Nosotros no queremos solamente hacer gerentes, nosotros queremos hacer a las personas que tienen las ideas. Todos somos creativos. Acuérdense cuando éramos niños, ¿no es cierto? Descubríamos que una piedrita era el autito o era el avión. La idea está ahí, la creatividad está ahí, que la vamos disolviendo, la vamos empequeñeciendo, muchas veces por culpa nuestra, de nosotros los profesores. Entonces, cuando vemos la motivación, la gente en Bolivia nos dice que la mayor cantidad de los emprendimientos, ¿sí?, está motivado por oportunidad, y no así por necesidad. La necesidad está siendo más pequeña. Sin embargo, cuando vamos preguntando qué es la oportunidad, y vamos mirando entre países, es importante señalar que en departamentos como Chuquisaca, como Cochabamba y como Tarija, la gente considera que hay más oportunidades. Sin embargo, cuando vemos en la necesidad, que son las líneas rojas, encontramos que es Oruro, Potosí y Pando donde hay más necesidad. Es decir, que la gente está emprendiendo porque no tiene otra fuente de trabajo, no tiene otra manera de generar ingresos. Y cuando emprende, ¿no es cierto?, ¿cuál es su aspiración? ¿A qué apunta con su negocio? Entonces, algo que nos llama muchísimo la atención, ¿sí?, y que nosotros hemos comparado además con el 2008 y el 2010 que se han hecho estas investigaciones, ¿sí?, una de las cosas que nos dicen es que 95% de mi negocio está dedicado al mercado local, al mercado nacional. Es decir, que si se cae el mercado local, mi negocio quiebra. Si se acaba el gasto, ¿no es cierto?, que tenemos hoy en día en nuestro país, mi negocio cierra. ¿Por qué? Porque nada más estoy viendo aquí al lado, no estoy viendo hacia el mercado exterior. ¿Okay? Luego, una otra de las preguntas nos dice, ¿cuánto empleo cree usted que va a generar en los próximos 5 años? Yo soy dueño de mi negocio, ¿cuánto va a crecer? Y de pronto son unas cosas así, no, pues un empleo, 2, 3, en los próximos 5 años. Es decir, que son emprendimientos mínimos, pequeñísimos. Hago jugo de quiza y nada más. Ya no genero más empleo, no estoy pensando en poner una juguería, no estoy pensando en empaquetar el jugo de quiza, que sería fantástico exportarlo, ¿no? ¿O no? O sea, es delicioso, con sus mocochinchis ahí adentro de él. Pero no pensamos en eso, nada más el puestito, el jugo, y eso sería todo. Pero algo que llama la atención y que ustedes pueden ver en la gráfica, esta parte que nosotros miramos y dice, bueno, ¿y lo que usted ofrece es innovador? O sea, ¿es nuevo para sus consumidores? Y la gente dice, sí, claro, la mayoría de mis consumidores son nuevos. Claro, hemos hecho otras preguntas y entonces resulta que es nuevo
porque la gente en Bolivia tiene nueva capacidad de compra. Por ejemplo, estos cines, o sea, el cine en Bolivia llegó en 1900, ¿no? Las primeras películas, 1904, fueron las primeras películas mudas, en blanco y negro, ¿no? Con un piano que tocaba según cómo era la película. Pero el cine no es nuevo, sino que hay muchas personas, ¿sí?, que por la capacidad de compra recién están yendo al cine. Entonces hay nuevos consumidores, pero el producto no es nuevo. Sigo vendiendo pasancallas con chocolate y ahora tengo más gente que compra las pasancallas con chocolate. Cuando yo iba a la escuela, a mí no me daban recreo. Hoy en día los niños llevan 5 pesos de recreo. Es decir, tienen una capacidad de compra para adquirir esos productos. ¿De quiénes estamos hablando? ¿Quiénes son los emprendedores? Al igual que a nivel internacional, la gente más emprendedora está entre los 25 y 34 años de edad. Esos son los que tienen la mayor dinámica emprendedora. Cuando vemos a los propietarios de negocios nuevos, el promedio de edad es un poco mayor, es decir, se establecen cuando ya van creciendo, van teniendo mayor edad. Y son hombres o mujeres. Las diferencias no son grandes, 30% de los hombres son emprendedores, 25% de las mujeres, es decir, no hay una gran diferencia de género. Lo que sí es una diferencia, y sí tenemos que pensar, sobre todo desde el plano de política pública y desde el plano de la docencia, es que la mujer emprende más por necesidad que el hombre. Y algo que es muy interesante, cuando las papas queman, es la mujer la que sale al mercado laboral para completar el ingreso familiar. El hombre, disculpen los caballeros y los jóvenes, por lo general es más optimista, está esperando a recibir el salario en la quincena, al fin de mes. Las mujeres tenemos que dar de comer hoy. Entonces, la mujer en Bolivia todavía emprende por necesidad. Y creo que es un deber de nosotros como jóvenes, yo también me considero joven, que soy más joven que mi jefe, entonces, de los jóvenes, de los profesores y de la gente que hace política pública, que demos el soporte necesario para quienes realmente salen al mercado laboral cuando hay que salir y hay que dar de comer a la familia. Cuando estamos mirando por el área de residencia, ¿no es cierto? La mayor cantidad de la población, 70% de la población en el país vive en las ciudades, ¿no es cierto? Pero existe un 30% que está viviendo en el área rural y no por eso tenemos que dejarla de lado. Por lo tanto, cuando vemos este perfil del emprendedor, ciertamente es urbano, hay mayor emprendimiento en las urbes. Sin embargo, en el área rural se están dando cosas muy interesantes, hay mucho por hacer. Y si trabajamos nosotros en escuelas técnicas, si trabajamos en escuelas rurales, es ahí donde tenemos que abrir bien los ojos y dar los instrumentos, ¿cierto? Y cuando estamos preguntando esto de si es por oportunidad o por necesidad, si están pensando en exportar, si están pensando en generar empleo, la oportunidad, dice la gente que vive en el área rural, es mayor. Está por hacerse. No quieren exportar, no hay esa visión. Y yo estoy en desacuerdo con el ministro cuando decía, es nada más cuando viene una enfermedad para la papa en Araca. No, señor viceministro, dejémonos nada más de exportar papas como tales. Exportemos con valor agregado. Hagamos que la gente de Araca también tenga su laboratorio en Araca, que también vea cómo transformar esa papa, ¿no es cierto?, hacia otros mercados. Ustedes saben que los alemanes son los que más papa consumen en el mundo. ¿Cuánto de papa les exportamos a Alemania? 0, señores. ¿Cuánto de papa lisa, por ejemplo, les podríamos exportar a los alemanes? Un ajicito de papa lisa ya hace hambre, ¿no es cierto? Entonces podríamos pensar en exportar. O sea, un poco de papa congelada, de chuño.
sea, pensemos pues en cositas más allá. Y entonces es por eso que nosotros pensamos en la parte rural. Cuando vemos en qué sectores están los emprendimientos, la encuesta, ¿no es cierto?, confirma lo que vemos a diario. Alitas de pollo, otras alitas de pollo, más alitas de pollo, más pollo al espiedo, más alitas de pollo, ¿no es cierto?, pasancallas con chocolate, arrocito con chocolate, pasancallas con chocolate. Estamos haciendo todo lo mismo. La mayor cantidad de los emprendimientos en el país, tanto de los nuevos como de los establecidos, lastimosamente está en el comercio. Nada más estamos comprando para vender. Es lo que estamos haciendo en el país. Y nosotros somos de la universidad y por lo tanto la educación, además estamos aquí precisamente con temas de educación, nos interesa mucho. Hay un mejoramiento, hay una mejora en los niveles de educación en el país. Sí, hay. Tendríamos que preguntarnos de la calidad, de la pertinencia, pero eso es otro tema. Hay mayor educación en el país. La mayor cantidad de los emprendedores nos está diciendo que tienen nivel de licenciatura. Pucha, súper. Pero, caramba. O sea, tenemos licenciatura, son universitarios y están haciendo pasancallas con chocolate. A la pucha, ¿no? O sea, estamos invirtiendo en la educación que es carísima y estamos comprando para vender con las chompits que trajo mi tía Isabel y con un pollito, ¿no? Ahora que viene la Navidad. ¿Para eso estamos educando a nuestra gente? Y preguntamos, ¿tiene además de esta educación una capacitación específica para emprender? O sea, les estamos enseñando cómo es esta cuestión del negocio, y la mayor cantidad de los emprendedores nos dice que no tienen una educación específica para emprender, tanto en el área rural, ¿no es cierto?, como en el área urbana, ¿sí? Y cuando nosotros le decimos, bueno, ¿y en qué momento ha recibido esa educación, ese poco de capacitación para emprender? ¿En la escuela o después de la escuela? Entonces todos dicen, después de la escuela. Y entonces dicen, entonces está funcionando estas propagandas de los CITES, de las educaciones técnicas, los infocales, ¿no? Hay mucha educación, por lo menos yo he visto un montón de propaganda. Lo que la gente nos está contestando es que lo que ellos han aprendido para el negocio, lo han aprendido o en el trabajo anterior o en el trabajo actual. Es decir, que el esfuerzo de educación en emprendimiento no está llegando a la población objetivo. La universidad, los institutos técnicos, ¿no es cierto?, y algunos programas privados llegan, que aquí está, o sea, aquí no se ven mucho los números, pero llegan únicamente al 25% de la población. Gonzalo Chávez hablaba y decía, somos unos genios en financiamiento. Ciertamente, Bangladesh y Bolivia son unas estrellas con esto de las microfinanzas. Están sirviendo a los emprendedores, ¿no es cierto? Y luego vemos, ¿sí?, que el 80% de los emprendedores necesitan menos de $1,000 para emprender. Ya con $1,000, ¿qué negocio vamos a hacer? Ya, ¿cuál es el futuro de un negocio que utiliza 50.000 bolivianos como presupuesto? Está bien para iniciar, nadie dice, pero realmente con eso vamos a crecer, vamos a generar empleo. Entonces dice, ¿de dónde saca esta plata? Obviamente, como es una plata, como es un poco de plata, la gente recurre a sus ahorros personales. Decimos, entonces, ¿y por qué no recurre, no es cierto, a la banca, a los institutos, a los que se llaman las empresas microfinancieras, a las instituciones, a las cooperativas? Entonces dice, primero, porque es dificilísimo.
Una de las cosas que también le hemos presentado nosotros esto a gente de la banca es que la burocracia en la banca no está a favor del emprendedor. O sea, es dificilísimo sacar un préstamo para emprender. ¿Ya tiene experiencia? ¿Cuántos años en el mercado? No, pero es que recibe... Ah, no, entonces no le puedo prestar. No existe esa parte. Si me permiten, todos estos datos, hay muchos datos más. Este reporte está en la página web de nuestra escuela, en la Universidad Católica Boliviana, que es epc.ucb.edu.bo. Hay muchos datos, está para bajarla, hacer un download, o sea, para bajar toda la información gratis. Pueden copiar datos, pueden copiar cuadros, estamos a sus órdenes para dar mayor información. Pero permítanme hacer unas reflexiones. Uno, tenemos nosotros muchos años de crecimiento en el país durante los últimos años y no han creado empleo. ¿Por qué? Porque precisamente la industria de los hidrocarburos y la nueva minería es intensiva en capital, ¿no es cierto? No genera trabajo. 80% de los empleos en el país está en el mercado informal. Es decir, no hay dobles aguinaldos, no hay seguridad social, no hay capacitación, no hay horario laboral. Con esa perspectiva y viendo que 3.5 personas de cada 10 está en la parte de emprendimiento, es urgente que atendamos esto, que veamos con un poco más de cuidado. Los precios se están cayendo allá afuera, ¿no es cierto? Los precios del petróleo se están cayendo, los precios de los minerales ya llevan casi 12 meses que están cayendo. Entonces, ¿cómo amortiguamos el golpe que nos va a llegar? Porque tarda, pero nos va a llegar, ¿sí? ¿Cómo vamos a amortiguar? Y creo que uno de los colchones que realmente se ha visto cuando teníamos problemas y que está todavía latente es el emprendimiento. Pero es un emprendimiento que tiene que crecer, porque si hacemos nada más pasancallas con chocolate y alitas de pollo, que se nos va a caer, porque la gente va a tener menos dinero para gastar en el día a día, es necesario que pensemos en educación, en una educación técnica y oportuna, no en repulgar salteñas, ni en hacer rollo de queso cada día. Pensemos en una educación de calidad que esté mirando a cómo nos organizamos en la producción para mirar al mercado exterior. Nosotros somos muy pocos, con baja capacidad de compra. Entonces miremos hacia el exterior y ¿qué les podemos dar al exterior? Les mencioné nada más la papaliza, por ejemplo, ¿no es cierto? Okay. La otra cosa que nosotros tenemos que pensar es en la asociatividad. Hay una de las preguntas que dice, ¿y usted forma parte de algún gremio? Sí, los emprendedores forman parte de un gremio. ¿Y para qué lo utilizan? ¿Cuál es el objetivo que tiene? No, por seguridad. Pero no utilizamos los gremios ni para buscar mercado, ni para buscar financiamiento, ni para desarrollar nuevos productos. Nos organizamos perfecto, bailamos una belleza, ¿no es cierto? Todos igualitos, pero no nos podemos organizar para hacer realmente una producción en masa hacia el mercado exterior. Creo que tenemos un reto por delante, hemos dejado 10 años de bonanza, se nos vienen las vacas flacas, por lo menos empecemos ahora. Gracias por su atención.